que hay conductas que realizadas entre adultos suponen un riesgo, pero en el caso de ser realizadas por menores suponen un peligro más grave. Pues podría ser, por ejemplo, el ciberactivismo y violencia de género, que de hecho se llama así, en los adolescentes. El ciberactivismo como una forma de luchar contra la violencia de género en la adolescencia. El impacto de las apps en la violencia de género. Pues educar para proteger, educación en el uso responsable de la tecnología. La unión hace la fuerza y solo a través de la unión de toda la sociedad, de todas las mujeres contra la violencia, vamos a conseguir superar esta terrible situación. Dentro del corto espacio de tiempo que nos dan para poder exponer nuestro trabajo diario, espero que haya sido lo más ilustrado posible, que la gente se vaya con información y sobre todo con concienciación social, que es lo más importante. Interés por el ciberacoso en las nuevas tecnologías. Las redes sociales, así como todos los adelantos tecnológicos, suponen siempre una oportunidad. Ya lo decían en la verbena de la paloma, hoy las ciencias adelantan, que es una barbaridad. En las redes sociales pasa lo mismo, siempre son una oportunidad, pero son también una oportunidad para los delincuentes. Y ese es donde está el peligro y es en lo que hay que tener cuidado. Pues realmente yo creo que es una oportunidad. Las redes sociales son un contexto, como puede ser el contexto real, donde se da la violencia de género, pero también tiene muchísimas potencialidades precisamente para trabajar sobre el tema, para prevenir, sobre todo cuando estamos hablando de adolescentes, porque es el contexto donde ellos más se mueven, y igual que bueno, pues que ellos tienen un problema y buscan en Google qué solución darle. Tienen un problema con su pareja y van a Google, pues qué mejor forma que utilizar las redes sociales también para darles respuesta a esas preguntas que tienen. Por tanto, yo creo que es una oportunidad. Bueno, las redes sociales, así como las nuevas tecnologías, tienen un doble filo. Por una parte, pues sirve de sensibilización a toda la sociedad para tratar de erradicar esta violencia de género, esta lacra que tenemos, y por otra parte podría ser una herramienta, un instrumento mal utilizado por los maltratadores hacia las víctimas. Entonces, en este sentido, pues tiene sus pros y tiene sus contras. Evidentemente una oportunidad. Desde nuestro punto de vista creemos, y desde el proyecto Andalucía Compromiso Digital, creemos que la tecnología no es buena ni mala, es el uso que se hace de ella, tanto para la violencia de género como para cualquier otra función de nuestra vida cotidiana. Utilizar mal o bien la tecnología está en la educación que hemos recibido para enfrentarnos a ella. Por sí no es mala ni buena. Las redes sociales simplemente es un mecanismo de comunicación. Son tan buenas o tan malas como nos comunicamos en la vida diaria. Solo tienen unos mecanismos que tenemos que conocer porque son nuevos y controlarlos igual que controlábamos las cartas escritas, igual que controlábamos. Simplemente son nuevos y tenemos que aprender a manejarnos con ellos. Pues sinceramente creo que ambas. Una amenaza porque antes, sin aplicaciones informáticas, aplicaciones telefónicas y demás, el autor de una agresión, de una amenaza, de un insulto, de una vejación, tenía que recurrir a ir al trabajo de la víctima, a su domicilio, a coincidir físicamente con ella. Ahora no es necesario. Ahora simplemente con que mande un mensaje, pues la posibilidad de que esa víctima reciba una amenaza es mayor. O sea que una amenaza es una oportunidad, lamentablemente. Yo creo que hay que combinar los dos adjetivos. Bien utilizadas son una herramienta extraordinaria para estos tiempos donde no hay que tener miedo a los avances que proporcionan las nuevas tecnologías, pero de otro lado también creo que hay que tener la precaución suficiente, sobre todo para determinados agentes interventores en estas redes, tanto aquellos que están basados en la relación de confianza, que hemos visto a lo largo del día, como al final se resuelven en una desconfianza y en situaciones hasta de proyección punitiva y penal, aquellas que por un exceso de confianza en el uso de las nuevas tecnologías pueden llegar a generar situaciones de cierto desamparo por parte de depredadores
sexuales que abundan en las redes. No estamos informados, hay encuestas, se han hecho encuestas en las que las personas se autorreconocen o reconocen que no tienen conciencia de los peligros que están en la red, nadie tiene en cuenta ni modifica sus contraseñas, su correo electrónico, se reciben correos electrónicos con spam, con phishing y demás en los correos electrónicos a los que no les prestamos ni le damos la importación que realmente tienen. Yo creo que no. Yo creo que todavía no se conocen las consecuencias, los comportamientos. Creo que hay comportamientos de acoso o de ciberacoso que no se identifican como tales. Todavía creo que queda mucho por conocer en ese sentido, sobre todo bueno, pues cuando estamos hablando de adolescentes, ¿no? Que se normalizan muchísimos comportamientos, se ven como normales, cuando realmente son comportamientos agresivos o de acoso, pero como no es un puñetazo, un empujón, una patada, pues pasa como con la violencia psicológica, ¿no? Es mucho más difícil de identificar. Yo creo que no. Más que todo la población juvenil es la que necesita un poco más de asesoramiento, a pesar de ser nativos digitales. Tienen exceso de confianza entre ellos mismos en todo lo que ellos realizan y colocan o piensan de que todo está bien. Entonces creo que hay que concienciarlos más a ellos, incluso no solo a la población adolescente, sino también a la población mayor. A veces hay personas mayores de que no saben el riesgo que tienen en relación a ellos, pues por sentimientos de soledad, que quieren conseguir pareja a través de las redes sociales o por todo este cúmulo, y yo creo que sí se necesita y sería recomendable que se realizara. No. El ciberacoso es de los grandes desconocidos, de los riesgos asociados al mal uso de la tecnología, porque el acoso presencial es una violencia que se ejerce directamente sobre una persona en un contexto determinado. Cesa ese contexto, cesa esa violencia, ese menor, en este caso, está a salvo, esa persona está a salvo. Y sin embargo el ciberacoso implica muchos más ambientes, implica muchos más elementos a los que antes no se accedía. Siempre había un sitio de refugio para un menor o una persona acosada, que era su hogar. Ahora con el ciberacoso entra a su hogar, abre el ordenador y sigue el acoso. Luego el daño y la repercusión psicológica y física que genera el ciberacoso es enorme. Luego son muchos más los factores de riesgo y es necesario conocerlos. No, es una situación nueva que todavía no tenemos la suficiente información, tenemos que formarnos y donde muchas veces los niños y las niñas tienen más soltura con ellas que las personas adultas. Entonces tenemos que superar la brecha digital, aprender y utilizarla de manera constructiva y de manera sana. Pues no sé si estamos lo suficientemente informados, lo que sí tengo claro es que no estamos lo suficientemente, digamos, concienciados, ¿no?, para poder hacer frente a este tipo de delitos que están tan de moda, desgraciadamente. Yo creo que suficientemente informados no estamos nadie, ¿eh? Es tal el volumen de información que se produce por la presencia en la red y en las redes sociales que suficientemente informados no vamos a estar nunca. Pero creo que estamos en vías de conseguir mejor información, fundamentalmente por la necesidad que los padres cada vez más tenemos y tienen de perder el miedo a las nuevas tecnologías, porque la mejor y la mayor información de la que dispongamos también nos va a permitir algo que creo que es básico: ayudar a nuestros adolescentes, a nuestros hijos. Creo que además, junto a las instituciones, tenemos un papel muy importante que desarrollar los padres y las madres en un contexto familiar. Pues que como tipo de acoso a través de redes telemáticas es novedoso, pero no supone más que la traslación al ciberespacio de algo que ya existía. Tenemos que utilizar los mismos instrumentos y es básico una educación, la educación. Pues me gustaría que nos pusiéramos un poco en los zapatos de los adolescentes, ¿no?, sobre los que estamos hablando, y normalmente tendemos a intentar protegerles mandándoles mensajes de miedo, de cuidado, protégete, ¿no? Y quizás deberíamos de mandarle otro tipo de mensajes
más de empodérate, conoce qué herramientas tienes, cómo te puedes proteger, pero no controlando tanto su acceso, ¿vale? Que es lo que muchas veces se utilizan en campañas, a lo mejor desde la policía o tal, que además lo van a rechazar, porque es que están en la edad de rechazar todo lo que se les imponga, todo lo que venga desde arriba, lo que le digan los padres, y vamos a bajar un poco, vamos a escucharles, vamos a ver por qué actúan, cómo actúan, y vamos a darle herramientas, vamos a hacerles reflexionar, debatir, que sepan qué riesgos realmente están corriendo, que conozcan un poco pues las consecuencias, ¿no? Y que por ellos mismos sean capaces de protegerse, pero con conocimiento, no por una imposición o por miedo, porque no hay cosa que más pueda atraer a una persona, y especialmente a un adolescente, que te prohíban algo, ¿no? Bueno, el ciberacoso, la violencia de género como tal, como ya he dicho, es una lacra que se encuentra ahí latente, y yo pienso que una de las maneras de erradicarla pues es la educación, son los valores. O sea, que sean nuestros menores, nuestros hijos y hijas, que ya lleven esos valores, que se cultiven esos valores para cuando ya sean personas mayores, pues los tengan y los sigan pues dando de generación en generación como tal. Por traer una traspolación a ello, pues también se podría erradicar la violencia de género o el ciberacoso en caso tal si hubiera un rechazo absoluto de toda la sociedad en relación a ellos. Ejemplo como el terrorismo, la mayoría de la sociedad está en contra de ello. Igual puede pasar con la violencia de género. Pero bueno, aún nos queda mucho por recorrer, mucho que caminar, mucho que andar o mucho que limpiar, así que de grano en grano pues esto se va llenando, y esperemos que a futuro pues la igualdad plena y real sea un hecho en esta sociedad. Sí, de hecho nuestra ponencia va a girar en torno a la importancia de la educación, a la importancia de la educación temprana, de la sensibilización respecto a la necesidad que existe de que todos los agentes implicados en la educación de un menor tomen conciencia de la necesidad de educar en el uso responsable. Las TIC son necesarias, las TIC están aquí, no es el futuro, es el presente, y eso no lo cambia nadie. Cuanto antes cojamos el toro por los cuernos, mucho más fácil va a ser evitar que menores se pongan en situación de riesgo. Nada más, que tenemos que proteger lo más valioso que tenemos, que son los niños y las niñas, y no tenerle miedo a las tecnologías, que ya no son ni nuevas tecnologías, que ya no van siendo tan nuevas. Y nada más. Pues añadiendo un poco el punto anterior, el punto 1, que todos tomemos conciencia y que, bueno, que hay una legislación vigente actual y que podemos recurrir a ella, y que sigamos también un poco más cautos con nuestra vida privada, que tengamos más cautela en ese sentido, y concienciación social, que es lo más importante. Bueno, yo creo que siempre hay algo más que añadir, probablemente la presencia aquí en esta jornada pues de profesionales de otros entornos han salido después en los debates, pero yo creo que se ha cubierto un primer deseo, un primer proyecto, que era comenzar con esta jornada, de las cuales esperamos que haya posteriores ediciones y en las cuales abriremos un espectro, espero, de otras instancias, de otras instituciones que también aportarán lo suficiente para que podamos seguir creciendo en relación a lo que vimos en la cuestión anterior.